Primer libro de Crónicas, capítulos 7 y 8. Continúa el escritor de este libro. Acuérdense que son los primeros 8 capítulos en donde nos habla de las genealogías. En este capítulo 7 nos habla de las otras tribus de Israel. De los versos 1 al 5 se nos dan los descendientes de Isaacar. De los versos 6 al 12 los descendientes de Benjamín. Aquí se nos da un dato en el verso 12. Dice Supim y Humpim, parecen iguales, ¿verdad? Fueron hijos de Ir y Usim, hijo de Aher. Muchos comentaristas dicen o creen que este Aher es realmente referencia a los hijos de Dan. Porque si usted busca desde el capítulo 1, no aparece esta tribu. Y de alguna manera ahí se deja registro de la tribu de Dan. Debe recordarse que la tribu de Dan se hizo a sí misma detestable por su idolatría. Si recuerda un poco en Jueces capítulo 18, se nos habla que cuando ellos estaban tomando su territorio, expandiendo su territorio, ellos fueron los primeros en comenzar con la idolatría. Y continuó, dice Jueces, por tiempo hasta que fueron exiliados. Entonces, no aparece en estas genealogías simplemente esta mención. En el verso 13 se nos habla de los descendientes de Neftalí. Muy cortito se nos dice de estos descendientes de esta tribu. De los versos 14 al 19, los descendientes de la tribu de Manasés del oeste. Ya había hablado del este, del río Jordán, ahora son del oeste. De los versos 20 al 29, los descendientes de Efraín, y allí cabe mencionar a Josué, el libertador. Él es de esta tribu, ahí aparece su nombre. Y de los versos 30 al 40, se nos habla de los descendientes de Aser. Recordemos que todos estos nombres eran importantes porque el escritor va a comentar que este libro se hace cuando regresan del exilio. Así que deja todo el registro. Del capítulo 8 se nos hablan de los descendientes de Benjamín. Esta tribu ya había sido mencionada en el capítulo 7, de los versos del 6 al 12, ¿sí? En el anterior. Es lo que comenté de los descendientes de Benjamín, ya están. Pero en este capítulo, de los versos 1 al 40, todo el capítulo, se da un detalle porque el libro de Crónicas, el primero y el segundo libro de Crónicas, nos va a hablar de la dinastía del rey David. Y antes de mencionar a David, va a mencionar a Saúl, porque de los descendientes de Benjamín viene el rey Saúl. Dice el verso 31, Ner engendró a Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. De esta tribu pues viene el reino de Saúl, que es el primer rey, y de ahí ya se conecta al segundo rey que fue David, y de ahí se va a conectar toda la línea, este libro, de todos los reyes que vinieron después de David. Todo esto es el preámbulo, y lo impresionante es de que todo esto existió, todo esto es real. Están los nombres, las familias, los lugares. Hay quienes dicen que estos son cuentos, que son mitos, que son leyendas. O algunos dicen, ¿no?, que esto es simplemente para darnos una enseñanza, aunque no haya existido. No, aquí todas estas familias, todas estas genealogías y lugares existieron. Vamos a entrar a los siguientes capítulos donde ya se nos habla de la historia de Saúl y de David.